En el año 2016, el año pasado, tuvimos una caravana de varias celebridades muy importantes visitando a la Antártida. John Kerry fue el día de las elecciones de Estados Unidos, al parecer un día donde supuestamente nadie lo notaría, según él, pero ya vimos que todo el mundo se dio cuenta. Se dice que el Papa Francisco, después de visitar la Patagonia, en lugar de regresar al Vaticano, a Italia, supuestamente voló a la Antártida sin decírselo a nadie. Vladimir Putin, Buzz Aldrin y hasta gente de algunas de las realezas de Europa y varios científicos y catedráticos reconocidos también supuestamente visitaron la Antártida, y así fueron varios. Según se filtró que se encontraron unos grandes descubrimientos por aquel lugar, que habían descubierto unas pirámides y que algunas de ellas hasta 20 veces más grandes que la Gran Pirámide de Giza. Otra cosa fascinante de la Antártida es que tenemos mapas antiguos. Por mencionar alguno, está el mapa de Peter Graves, que muestra la costa de la Antártida sin hielo, que en la actualidad coincide perfectamente con el mapeo satelital de esa costa bajo el hielo, ya que en la actualidad, amigos, por cierto, hay satélites que ven por debajo del hielo y ya mapearon la costa y coincide perfectamente con el mapa de Peter Graves. Algunos piensan que es muy probable que en algún momento la Antártica se hallaba donde ahora está la isla de Australia, cuando la Antártida era una isla tropical, y que es muy probable que hubiera sido habitada por algunas civilizaciones ancestrales. Ahora, lo fascinante de este descubrimiento particular es un grupo de seres encontrados ahí mismo. Pero veamos qué es lo que nos dice la Webbot con sus análisis lenguaje neurolingüístico. Bueno, supuestamente la Webbot dijo que no solo hubo un gran descubrimiento ahí, sino que también hay un dispositivo intocable, o sea, un antiguo dispositivo energético intacto dentro de una de las pirámides, que supuestamente es una tecnología antigua que produce energía. Y también eso lo predijo por mucho tiempo la Webbot. Lo interesante es que hace como casi 2 años, un informante militar se acercó a la periodista e investigadora Linda Moulton Howe y le comentó que lo habían reclutado para algún hallazgo importante, que por cierto, después que lo entrevistó en su programa de radio, yo oí toda la entrevista a este militar. Un día tenemos que hablar de esta pirámide negra de Alaska, un día, está bien interesante. Bueno, este ingeniero eléctrico dijo que lo habían reclutado para examinar lo que él llamó la pirámide negra de Alaska, la cual también poseía una antigua fuente tecnológica, una fuente tecnológica de energía. Bueno, amigos, aquí tenemos 2 historias coincidentes que al parecer no tienen que ver entre sí, o a lo mejor sí. En el siguiente video nos tocará hablar un poco de Alaska y el territorio de Yukon o Yukon, y por qué son tan importantes para la élite y qué es lo que realmente hay ahí, porque es muy misterioso el territorio de Yukon y Alaska. Sobre todo sabemos de las desapariciones de personas por aquellos lugares. Además, como le digo, son lugares pero muy misteriosos. También, amigos, la Webbot predijo que no solo se redescubriría esa fuente de energía, sino que también esa fuente sería de riqueza para las generaciones futuras por cientos de años, o sea, nuestras generaciones. La Webbot también dice que antes que se revelara este descubrimiento, muchas más celebridades irán a la Antártica, y que esa será la señal, que cuando eso ocurra sabremos que la revelación de esos descubrimientos está cerca. Amigos, en la primera entrevista o en el primer video que les presenté el pasado de ciudades y pirámides subterráneas, Pete Peterson habló de que hay muchas pirámides descubiertas ahora mismo en muchos lugares del planeta, pero no solo él dice eso,
Eso, hay varios arqueólogos, pero muchos, ya he hablado de varios aquí, que saben que realmente se han descubierto muchas pirámides en Indonesia, en China, en Bosnia, en muchos lugares, y todavía hay muchas, pero que realmente no se les ha dado información, o sea, no sacan esa información al público, se han mantenido sin presentárselas al público en general, las quieren esconder, como lo hacen con muchas de las cosas antiguas o de civilizaciones antiguas. Dice que hay demasiadas, Pete Peterson también dice que en muchos lugares del planeta, pero que no han sido reveladas al público, sobre todo que hay muchas bajo el cieno y bajo la arena, y que todavía están activas, y otras están por descubrirse. Dice que hay muchas por descubrirse, que se está trabajando en ello, y que todavía están con las tecnologías enterradas en ellas. Quise comentar esto antes de continuar con la segunda charla del científico e inventor Pete Peterson, y que nos seguirá platicando de las colisiones de objetos voladores no identificados, su tecnología, encontrados bajo el hielo de la Antártida, y sobre todo de estos extraños seres de 3 dedos y su tecnología. En el video pasado hablamos sobre extraterrestres gigantes encontrados en la primera colisión de 3 que según habían ocurrido en la Antártida, y que la colisión más profunda de estas ocurrió cuando esta era un continente que todavía no tenía hielo en su superficie y era más como un ambiente del tipo tropical. Continuando con la entrevista a Pete Peterson, se le pregunta si podría contar más sobre estos incidentes y los seres que se encontraron dentro de estas colisiones. Y Pete contestó y dijo: tengo entendido que algunos de los seres del primer incidente lo llamaremos la colisión más profunda, porque es la que está muy por debajo del hielo. Lo que pasó fue que se estrelló una nave espacial. Se podría pensar que una raza con tecnología avanzada tendría menos colisiones, y quizá ese sería el caso. Pero cuando uno piensa en cruzar la galaxia y que quizás en ese entonces ellos no podían viajar en el tiempo como se hace ahora, o quizás no tenían el método para poder dormir sin deteriorarse por largos periodos de tiempo. Como ya sabes, hay muchas cosas que pueden suceder sin importar cómo el hombre actual, el hombre antiguo, el hombre moderno, el hombre más inteligente construya las cosas, siempre habrá algún problema. Hay partes electrónicas que uno construye también como uno puede. Como nosotros, hicimos muchas cosas muy buenas para el espacio exterior. Las construimos para que, por si fueran impactadas por micrometeoritos. Y las construimos por un gran número de razones, pero todavía no entendemos todo y tenemos accidentes. Es obvio que ellos también tuvieran accidentes. Hubo muchos incidentes con OVNI, al parecer a través de los tiempos. David, ¿crees que sea posible que estuvieran en guerra o quizás fueron derribados? Pete, bueno, siempre hubo guerras, pero también está el caso, al igual en la Tierra, de la navegación a planetas cercanos. El funcionamiento de muchas de estas naves primitivas estaban basados en las líneas magnéticas. Cuando uno se acerca a uno de los polos, las líneas magnéticas, en vez de ser rectas y paralelas a la superficie, cuando uno navega sobre la superficie de los polos, estas se curvan. Pero cuando uno va al polo electromagnético o geomagnético, estas van hacia adentro. Bueno, imagínate una nave que se estabiliza con estas cosas y que de repente uno de sus costados se hunde y cae hacia la tierra.
Esa es la razón por la cual quizás había más colisiones en regiones antárticas y árticas. David, ¿crees que había algo que ellos buscaban en esa zona, en esa área, como para intentar aterrizar ahí, aunque existiera este problema con el campo magnético? Pete, bueno, ¿por qué nosotros quisimos ir ahí? ¿Y por qué tenemos una enorme estación ahí? Porque hay todo tipo de cosas que pasan en diferentes ambientes ubicados en ese lugar. Hay un gran crecimiento de químicos orgánicos vivos, y ahí hay un gran crecimiento de cosas que pueden ocurrir ahí, y no en un lugar donde hay gravedad hacia abajo en vez de gravedad hacia adentro. Hay un montón de procesos que involucran minerales, metales, tareas de procesamiento de semiconductores que pueden llevarse a cabo cuando la gravedad es diferente y cuando el campo electromagnético es diferente. David, ¿cuál era, a tu parecer, el tamaño de esta nave antigua, la de la primera capa? Pete, creo que la más antigua tenía alrededor de 100 metros de diámetro. David, ¿cómo se descubrió por primera vez? Pete, fue descubierta por nuestros satélites espía. David, ¿cuándo comenzamos a ir ahí abajo para explorar esta nave espacial? Pete, creo que yo tenía, no lo recuerdo ahora, pero alrededor de 16 años. Tengo 77 ahora. Hace 60 años. David, estamos en el 2017, así que estamos hablando de a finales de los 50. ¿Qué tan emocionados estaban por ese hallazgo? Es decir, esto suena mucho más interesante que Roswell. Pete, bueno, no podíamos, Pete dice, no podíamos descifrar lo que era. Al principio solo eran bultos, ¿sabes? Pero no eran la clase de bultos criados por la naturaleza. Eran bultos que parecían hechos por el hombre. En otras palabras, su geometría era algo que podría haber sido cualquier cosa hecha por el hombre. Pero realmente eso fue lo que nos emocionó, supuestamente, a los que lo descubrieron. Pero ya sabes, estaban 3 millas debajo de un área que te congelaría en 30 segundos si no tuvieras la ropa adecuada en la superficie. También uno necesita herramientas especiales para extraer lo que hubiera ahí. Recuerda, estaba a 3 millas de profundidad. ¿Cómo puede llegar uno ahí en aquel tiempo? Como ya sabes, esto sucedió en un valle, porque hay montañas bajo tierra que tienen 2 o 3 millas de profundidad, o alturas. Se sabía que estaba ahí. El hecho es que era sabido por lo que construyeron las bases sobre esa superficie. Así que pensaron que podían excavaron y dijeron, aquí podemos encontrar algo, o podemos encontrar la manera de ir ahí abajo. También hay cosas que obviamente son cosas hechas por el hombre que se han encontrado en esa área, porque ahora el hielo de esa área tiene más o menos 3 millas de profundidad. David, ¿alguien encontró la trampilla o puerta o algo que les permitiera entrar a la nave? Pete, primero el problema fue que había mucha vegetación alrededor de esta nave. Eso impedía ver lo que estaba ahí, porque el carbono absorbe las ondas de radio, que es lo que usamos para localizar esas cosas. A medida que nuestra tecnología fue mejorando, encontramos mejores maneras para ver cada vez mejor las mismas imágenes. David, bueno, ¿podrías comentar cómo se veía el casco? Estaba todo cubierto de hielo, lo tuvieron que remover. David, ¿qué vieron cuando finalmente llegaron al casco? ¿Cómo se veía el casco? Pete, era metálico, era largo y tubular. David, ¿había algún tipo de estructura sobre él o era completamente liso? Pete, tenía remaches, pero solo estaban en la superficie, es decir, estaban biselados. Así que eran remaches, pero la cabeza no era del tipo redonda,
tipo que se nota en la superficie. David, ¿no había algo inusual acerca del material del casco? Pete, sí, tenía características muy inusuales y eso es algo normal. Creo que nunca hemos encontrado elementos que fueran diferentes a aquellos en la tabla de los elementos. Es decir, hay un núcleo y un número de protones y neutrones, luego están los anillos de los electrones y luego hay otros tipos de anillos alrededor. Pero descubrimos que algunas cosas se pueden modificar con ondas de radio. Por ejemplo, una molécula de agua se utilizó. El agua se ha utilizado para curar desde el comienzo de la historia, lo que hacían con el agua para curar, y en eso David lo interrumpe, lo para ahí y le dice, bueno, entonces, ¿qué quiere decir que hubo avances en la ciencia de esos materiales en el casco? Pete, por supuesto, no sé cuáles fueron, porque yo no estaba involucrado en eso. David, ¿qué era lo extraño acerca del casco? Algo que tú hayas visto extraño. ¿Qué era lo que podíamos observar? Pete, lo extraño acerca del casco era que lo que había ahí era muy antiguo. También se supo que alguien había visitado ese lugar antes que hubiera seres humanos, mucho antes que hubiera simios y mucho antes que hubiera cualquier antepasado de los seres humanos. Es decir, al parecer se había pasado por muchos cambios. David, me habías contado que cuando se intentó cortar una pieza del casco para quitarla, algo inusual sucedió. Pete contesta y dice, sí, no se cortó, no se pudo quitar, porque volvía a su lugar. David, ¿volvía a su lugar? Pete, volvió a ser parte de lo que era. David, ¿así que había un tipo de fuerza gravitacional? Pete, no. Era un campo de información que estaba construido alrededor de él, del casco. Y luego se queda callado y dice, casi 15 años de estudiarlo, descubrí que había un nuevo campo científico que trataba con la información. Primera pausa, amigos. En diciembre 26 de 1980 hubo un incidente llamado el incidente de bosque de Rendlesham, cerca de la base aérea más grande de la OTAN llamada Bentwater Woodbridge, donde por 72 horas aparecieron luces y supuestamente un ovni no tripulado. La primera noche, el 26 de diciembre, luego de la medianoche, el sargento James Peniston encontraba una nave extraña con símbolos. Cuando el sargento pasó sus dedos sobre los símbolos, amigos, su mente se vio inundada de ceros y unos, o sea, del código binario, y también impresiones telepáticas de una máquina que parecía venir parecía una máquina del tiempo, y venía como de un futuro muy distante, donde una civilización avanzada estaba muriendo y que su misión era cosechar material genético de la Tierra y usarlos como apósitos para extender la supervivencia de esa civilización. Bueno, esta nave que no tenía piloto, esta nave triangular supuestamente funcionaba con un software automático alienígena y tenía la capacidad de autorrepararse. Eso es lo que supuestamente hacía ahí. En la primera noche del 26 se estaba autorreparando de un mal funcionamiento, según el sargento. Este caso se merece un video aparte, amigos. Nomás quería comunicar que estas naves por lo general tienen ese sistema de autorregeneración o autorreparación, porque les digo que este caso de Rendlesham se merece un video, porque hay mucho material. Yo tengo mucho material, casi 3 horas con los audios de los involucrados, incluso algunos audios con los videos de las regresiones de los involucrados. Ya se ha hablado de él, he visto aquí en la red, pero realmente sin mucha profundidad, ya que apenas el coronel Charles Halt hace poco hizo un comunicado y sacó mucha información en documentos, audios y también videos de aquel incidente, y diciendo cómo los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra encubrieron y desacreditaron aquel incidente de 1980. Y bueno, continúo con esta nave ancestral de la Antártida. Nomás quería comparar para que vean que muchas de estas naves que se han encontrado tanto
ancestrales como nuevas, por lo general tienen este sistema que se autorregeneran o se autorreparan. Bueno, continúo. David le pregunta a Pete Peterson. David dice, o sea que el casco tenía la capacidad de repararse a sí mismo. Pete, tenía instinto de autopreservación. David, entonces, si yo intentara cortar una pieza de él, ¿qué pasaría? Pete, bueno, podrías comenzar a cortarla con una sierra diamantada, pero hoy podrías cortarlo con una sierra de nitruro cúbico de boro, el cual es más duro que el diamante. Con él puedes cortar diamantes como si fueran de manteca. Nosotros comenzamos con un tipo de sierra primero. Quizás no puede empezar, bueno, quizás uno puede empezar con un soplete, lo hicimos, porque nosotros lo intentamos, pero el metal se veía que se fundía. Pero luego uno alejaba el soplete para revisar el corte y nada, se veía la misma forma que lucía antes de usar el soplete. Y además tampoco se derramaba, solo tambaleaba como una clara de huevo. David, ¿hubo algún tipo de especulación sobre seres nanitas dentro de ese material? ¿Pudo haber sido una obra de nanorobots? Pete contesta y dice, no, aunque creo que esas cosas ya existían en ese entonces, pero no habían sido utilizadas en ese contexto. David, ¿qué hubiera sucedido si hubiera grietas más grandes en la nave? Por ejemplo, digamos que se quebró en un área específica y se llenó de agua y esta se transformó en hielo y se expandió. Pete, no funciona así. Se reparaba a sí misma, es decir, no había grietas, no había abolladuras, pero era como, se queda callado y dice, era como intentar estirar la suela de un zapato. Están hechas para ser planas y para caminar sobre ellas, pero las puedes doblar más de 90 grados, ponerlas de nuevo y caminar sobre ellas sin hacerles daño. Bueno, el metal era muy, pero muy flexible, el de esta nave. David, entonces, luego que el hielo se derritiera y se transformara al agua, ¿qué sucedió con las grietas si es que había algunas en el casco? Pete, bueno, estamos hablando de hielo dentro de la nave, el cual se expande al congelarse, se expandió en ciertas áreas. Aparentemente esta cosa quizá fue construida con un diseño dividido en 6 partes que encajan una con otra. Es como jugar con imanes. Estos se mantienen unidos magnéticamente, pero también se mezclarían. Entonces, cuando uno intenta desarmarlo, se convierten en ladrillos parecidos a los ladrillos de Lego, aunque no tan técnicos. También recuerda que en aquel tiempo la Antártida era un área tropical, no semitropical, sino tropical. Y parece que se llevó ahí, o al menos una parte de ella se movió ahí. Ya alguien había movido esa nave, supuestamente. Esta nave era completamente a prueba de agua. Parece que cuando comenzó a congelarse por algún cataclismo, generó presión, y estos bloques comenzaron a desarmarse. Quizás estaban unidos magnéticamente porque tenían, como te digo, imanes increíbles. De todas maneras, parece que estos se desarmaron, lo que permitió que el agua ingresara y se congelara y moviera estas cosas al punto de desarmarlas. Luego, cuando lograron llevar un poco de calor ahí para quitar el hielo y ver lo que había dentro de esta cosa, ya sabes qué tipo de maquinaria y qué tipo de superficies de control había. Todo volvió a su lugar. Y no había nada que estuviera permanentemente abollado, todo volvió a su lugar. David, ¿había habitaciones individuales o habitaciones para tripulantes de la nave? Pete, repito, yo no estaba en ese entonces. Se hizo mucho después. Es decir, ellos jugaron con esa cosa por un largo tiempo. Nosotros teníamos un pequeño hueco. Era como intentar escalar el módulo lunar, pero por 3,5 millas, y ambos se ríen. Lo que sí sé es que contrataron a varias personas que habían sido contorsionistas para intentar ingresar al interior de la nave. David, entonces tuviste más contacto
con lo que estaba en la segunda capa o con el objeto que estaba en la segunda capa. Pete contesta y dice sí. David, bueno, hablaremos un poco sobre eso. ¿Hay alguna relación entre la nave en el fondo, esta primera que se encontró cuando la Antártida era tropical, y sobre la nave de la segunda capa que ya había hielo? Pete, ambas eran de origen extraterrestre. Eso es lo que más tenían en común. Es decir, poseían al menos un propulsor antigravedad. David, estás hablando de la segunda, ¿verdad? Pete, sí, la segunda. Tenían los mismos mecanismos rotatorios y los mismos campos electromagnéticos del tipo contrarrotatorio. Creo que esta todavía está ahí hoy en día. Es una de las que no sé absolutamente nada al respecto. O sea, hablando de otra que existe ahí. David, ¿qué quiere decir con que está todavía ahí? Bueno, hay 3 capas en esta cosa, 3 colisiones. Extrañamente, una de ellas está a 1 milla hacia abajo, otra está a 2 millas y la otra a 3 millas. David, cuéntanos un poco sobre la que descubrieron en la segunda capa. ¿Era diferente? Pete, oh, bastante, era muy diferente. Estoy seguro que vino de otra parte del universo, pero sí había varias cosas que eran similares, lo que me dio a entender que había algún tipo de comunicación o tráfico comercial entre estas dos sociedades. Los controles eran completamente diferentes. Estas personas tenían 3 dedos, así que había un lugar donde poner la mano, una muesca en una superficie de control. Bueno, lo que sé, una muesca, amigos, es como un hueco. Tenían 2 pulgares opuestos, uno en cada lado y un dedo principal. Luego discutimos cómo esto me permitió pensar en la Torre de Babel y cómo todo eso se volvió confuso, le dice Pete a David. Continúa Pete, dice, pero ahora tenemos 5 dedos específicamente, porque nos confundimos al contar de 10. David no entiende, dice, si esta gente tenía 3 dedos, ¿eso quiere decir que utilizaban la base 6 en sus cálculos? Pete, un amigo cercano a quien conozco desde hace 30 o 40 años, que está por publicar un libro, él muestra una matemática de base de 6, que demuestra que el 99% de nuestra matemática es completamente errónea. David, ¿crees que heredamos este sistema de base de 6 de ellos? Pete, creo que esa es una razón por la que mi amigo estuvo examinando este sistema de base de 6 por los últimos 13 años. No solo nos enseñaron eso, sino que nos dieron 5 dedos de 3 o nos dieron 5 dedos de 6. Cuando prestas atención a las palabras que vi escritas, las cuales datan de 67,000 años, cuando veo estas palabras escritas no puedo descifrar si eran 3 o 6. David, nosotros teníamos este interesante sistema tenemos este interesante sistema para contar el tiempo, donde hay 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora y 24 horas en un día. Estas cosas pueden ser descritas como un sistema sexagesimal. Lo que me pregunto es, de 6 en el sistema de tiempo, ¿está acaso eso relacionado con la herencia que tenemos? Pete, está en todo. ¿Recuerdas que te dije que el universo estaba armado con piezas de 6 lados? David, sí, creo que tiene que ver con la geometría sagrada. Pete, hay 3 universos, cuerpo, mente, espíritu. En todas partes, si usamos un sistema basado en el número 6, todo cambia. Una vez de ser un número con miles de millones de cifras, el pi se transforma en un simple serie de grupos de 3. David, o sea, si miramos a pi como lo hacemos siempre, como 3, 14, 15, 9 y que continúe eternamente, se transforma en algo parecido a un número entero usando la base de 6. Pete, sin duda. David, ¿todavía hay decimales? Pete, no existe nada parecido a la infinidad. David, ¿en serio? Pete, no hay duda. David, ¿qué pasaría si lo viéramos en base de 6 usando la matemática espacial de la que tú hablas? Pete, bueno,
De un punto de vista práctico, mira hacia dónde hemos llegado viendo pi como 3, 14, 15, 9. ¿Hasta qué punto es práctico? Si estamos hablando de una millonésima de pulgada, algo más pequeño que los átomos que se usan para armar cosas como máquinas y todo eso, en ese caso está bien, es bueno saberlo. Pero en el caso donde hay que pensar en las dimensiones astronómicas, de las formas y distancias, es mucho más importante. Es decir, si viajas 700 años luz de distancia y te mueves a una millonésima de grado, eso te alejaría 500 millones de millas, David. Claro. Bueno, hablemos de la silla. Dijiste que estos seres tenían 3 dedos. Dijiste que 2 eran como pulgares y que iban dentro de muescas o huecos. ¿Podrías darnos más información sobre cómo podían controlar la nave de esa manera, Pete? Bueno, mi trabajo era averiguar cómo se controlaba esta cosa, y no era una silla, era como un panel que bajaba, por lo que ellos tenían brazos parecidos a los nuestros. Entonces esta cosa bajaba y había otra cosa en la que tus manos encajarían. Y también había una abrazadera en la que se ubicaría el codo. Tenían el antebrazo más largo que nosotros. Bueno, eso bajaba y se mantenía ahí. Aparentemente había algún tipo de fuerza externa. Si no, no necesitaría una abrazadera ahí. La fuerza no era muy grande, ya que la abrazadera no era muy fuerte, David. Entonces los dedos eran más largos que los nuestros. Sí, mucho más largos, muchísimos más largos. Y los dedos más cortos estaban a los lados. David, todavía no entiendo cómo controlaban la nave. Pete, bueno, ellos movían sus dedos. David, ¿qué lograban con eso? Pete, controlaban todo aspecto de la nave. Todas las unidades eran como, era como un guante de un solo lado. La unidad de control se movía con los dedos, lo que les daba mayor capacidad de control. Uno de ellos estabilizaba la nave, uno manejaba la inclinación, la velocidad, bajaba y subía la velocidad. David, ¿pudiste ver cuántas articulaciones tenían en sus dedos? Por lo que pude ver, eran algo parecido a un gusano, una serpiente. Parecía que no tenían articulaciones, pero tengo entendido, por lo que pude ver, que sí tenían articulaciones. Esos dedos eran muy extraños. David, si estos seres tenían 3 dedos, mencionaste la teoría sobre el origen de nuestros 5 dedos. ¿Acaso ellos modificaron nuestro ADN a propósito? Pete, de eso se trataba. Sobre lo que te decía antes, la Torre Babel. Comencé a ver lo que este matemático y filósofo estaba trabajando. Luego me di cuenta de ciertas cosas que vi en el pasado, porque intento ser un buen observador siempre. Las cosas que vi en el pasado, como lo de la Torre Babel, la confusión de los idiomas, no le encontraba mucho sentido. Pasaron muchas cosas, pero cuando eso sucedió, eso causó más que solo cambiar los idiomas, de eso estoy seguro. David, algo sucedió que causó que existieran idiomas diferentes y que nos separamos, ¿cierto? ¿Podrías explicarnos qué fue para ti la Torre de Babel? Pete, fue todo lo contrario. Todos nosotros, todas las diferentes razas vinieron de años luz o millones de años luz de distancia. Y todos tenían idiomas diferentes. Solíamos tener un idioma predominante en la Tierra, pero esa es una historia diferente. Teníamos un número de alienígenas en la Tierra y aprendimos a hablar. Mira, hay un idioma común en África, el Swahili o Swahili, es la lengua común. David, eso quiere decir que hubo un intento de crear un idioma común para todos estos extraterrestres inmigrantes en la Tierra. Pete, esa es la conclusión natural. Bueno, David dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con los 5 dedos? Pete, entonces, estaba viendo la Torre de Babel, la cual se suponía que confundió nuestros idiomas, pero eso no tenía ningún sentido científico o matemático para mí. Entonces me pregunté, ¿dónde puedo aprender? Bueno, ya tú sabes,
de que la Biblioteca del Vaticano contiene el 80% de lo que había en la Biblioteca de Alejandría. La parte que no se incendió, ya que yo sé que tienen libros de 72,000 años que son más técnicos que los libros que son de hoy mismo, que todavía no hemos descubierto una manera de leerlos, de leer muchos de estos libros, pero hemos descubierto un gran grupo de personas que vivían en la tierra y que la poblaban hace muchísimo tiempo, como una civilización antigua. Entonces me propuse averiguar lo que sucedió en la Torre de Babel, porque nada tenía sentido. Lo que encontré fue que ellos, y queda callado, y dice, bueno, ellos alteraron algunas partes del lenguaje, sí, y confundieron varios de ellos, pero lo más importante que hicieron fue cambiar el sistema de numeración, y eso hizo que todo tuviera sentido en el mundo. ¿Por qué? Uno puede hacer cosas con el 0 y el 5 que son completamente diferentes a las cosas que se pueden hacer sin ellos. Es muy sutil, pero también es muy importante. Cambia absolutamente todo científicamente, cambia todo. David, entonces estás diciendo que el desarrollo de los 5 dedos, de cierta manera, nos alejó de esta matemática ideal. Completamente. Porque puedes usar el 3 o puedes usar el 6, ya que solo son 2 3. Tenemos 2 5, nos da 10. David lo corta y dice, ¿acaso crees que esta decisión de darnos 5 dedos, crees que fue voluntario? Pete, no fue voluntario, solamente nos cambiaron. David, muy bien, pero ¿por qué querían confundir a la gente de la Tierra? ¿Cuál sería el objetivo? Pete le contesta y dice, la filosofía del hombre y de los seres conscientes es básicamente la misma. Todos comenzamos intentando sobrevivir en algún lado, por lo que necesitamos mecanismos de supervivencia. Luego tenemos que inventar las matemáticas. Necesitábamos las matemáticas para hacer tareas de ingeniería y todo ese tipo de cosas que hicimos. Puedes lograr eso con cualquier sistema numérico. Por ejemplo, nuestro mundo digital es binario, 0 y 1. David, ¿puede decirnos por qué es tan especial el número 3? ¿Qué tiene el 3? ¿Qué hace tan indispensable para este sistema numérico? Pete, bien, tengo entendido que no sabemos nada sobre el mundo de la información. Es la estructura del mundo que vivimos. Es la estructura de un universo entero y todo el universo aparece en 3. David, ¿cuáles serían algunos ejemplos? Tamaño, forma, gravedad, movimiento, velocidad de la luz, electrónica, todo. Comenta Pete, todo lo que tiene forma física en el universo está basado en 3. Y me refiero a todo. Pasé 10 años en el cuerpo de Marina, ahí aprendes unas cosas. Y me di cuenta que una persona puede controlar a otras 3 personas. Tienes a un comandante de pelotón y él dirige 3 escuadrones. Cada escuadrón tiene 3 escuadras. Cada escuadra tiene 3 personas. Y si te fijas en la historia, así es siempre. Es un ejemplo de cómo es la Marina nomás. Pero puedes usar 3, 6, 12. Presta atención. Fíjate en el último número. No es el 10, es el 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toma el 9. 9 por 1 es 9. 3 veces 3. 2 por 9 es 18. 6 veces 3. Por ejemplo, 9 por 7 es 63. 6 más 3 es 9. Es muy interesante ver cómo todo esto llega hasta la red base. Como que estuviéramos tejidos por una red. La red está basada en 3. Siempre que veas la unión con 6 lados, imagínate un azulejo de 6 lados. Cuando ves que esos lados se alinean, obtienes una unión de 3 cosas. Cada unión tiene 3 cosas que se unen. David, me pregunto si esto tiene algo que ver con la matemática de los fractales. Cuando te acercas al conjunto de Mandelbrot, no importa cuánto te acerques, siempre verás la misma estructura una y otra vez. Pete contesta, sí, ándale, y verás que todo tiene 6 lados cuando llegas a la base. David,
¿Tienes idea de lo que dijo Tesla sobre el número 3? Pete. Bueno, como tú sabes, mi abuelo era la mano derecha de Tesla, aquí en Colorado Springs. Tengo toda esa información, la cual me enseñaron desde que yo era muy niño. Y sí, Tesla sabía todo esto. Él era un gran ingeniero, pero obviamente también fue visitado, y apunta hacia arriba, diciendo que fue visitado por alguien no humano. Pero él entendió lo que Tesla entendió, es lo que para otros fue algo desafortunado. Por eso él asustó mucho a la sociedad antigua, o bueno, a la sociedad de 1900, a esta sociedad la asustó muchísimo, y todo eso jugó en su contra por el resto de su vida. Y es verdad, amigos, realmente Tesla siempre decía que a él no lo iban a reconocer en su tiempo, sino realmente él era un científico para un futuro. Y sí, él es realmente ahorita mismo es un científico que está muy adelantado, más de 100 años de adelanto a lo que son ahora los científicos nuevos. Bueno, todavía hay mucho más sobre la Antártida, amigos, y esta fascinante historia sobre el número 3 y estos seres de 3 dedos. Continuamos en el siguiente video. Antes de despedirme, amigos, quería informarles que ya no tengo la cuenta de Facebook, lo cerré. Así que por favor, todos aquellos que se comunicaban por medio de Facebook conmigo, bueno, es un aviso para ellos que ya no censuré a nadie, simplemente cerré la cuenta, ya que no se me hace muy segura. Sigo en Twitter, sigo aquí y tengo mi web, así que eso sigue igual. Bueno, ahora sí me despido y hasta la próxima. Y en el próximo video seguiremos hablando todavía de esto. Vienen varios muy buenos. El que viene es el último ya hablando de este tema. Después vamos a pasar a otro tema hablando de portales aquí en el suroeste de los Estados Unidos, que está muy bueno también. Hasta la próxima. Abrazos para todos. Las generaciones futuras por cientos de años, o sea, nuestras generaciones. La Webbot también dice que antes que se revelara este descubrimiento, muchas más celebridades irán a la Antártica, y que esa será la señal, que cuando eso ocurra sabremos que la revelación de esos descubrimientos está cerca. Amigos, en la primera entrevista o en el primer video que les presenté el pasado de ciudades y pirámides subterráneas, Pete Peterson habló de que hay muchas pirámides descubiertas ahora mismo en muchos lugares del planeta, pero no solo él dice eso, hay varios arqueólogos, pero muchos, ya he hablado de varios aquí, que saben que realmente se han descubierto muchas pirámides en Indonesia, en China, en Bosnia, en muchos lugares, y todavía hay muchas, pero que realmente no se les ha dado información, o sea, no sacan esa información al público, se han mantenido sin presentárselas. Muy probable que hubiera sido habitada por algunas civilizaciones ancestrales. Ahora, lo fascinante de este descubrimiento particular es un grupo de seres encontrados ahí mismo. Pero veamos qué es lo que nos dice la Webbot con sus análisis lenguaje neurolingüístico. Bueno, supuestamente la Webbot dijo que no solo hubo un gran descubrimiento ahí, sino que también hay un dispositivo intocable, o sea, un antiguo dispositivo energético intacto dentro de una de las pirámides, que supuestamente es una tecnología antigua que produce energía, y también eso lo predijo por mucho tiempo la Webbot. Lo interesante es que hace como casi 2 años un informante militar se acercó a la periodista e investigadora Linda Moulton Howe y le comentó que lo habían reclutado
para algún hallazgo importante, que por cierto, después que lo entrevistó en su programa de radio, yo oí toda la entrevista a este militar. Un día tenemos que hablar de esas de Europa, y varios científicos y catedráticos reconocidos también supuestamente visitaron la Antártida, y así fueron varios. Según se filtró que se encontraron unos grandes descubrimientos por aquel lugar, que habían descubierto unas pirámides y que algunas de ellas hasta 20 veces más grandes que la Gran Pirámide de Giza. Otra cosa fascinante de la Antártida es que tenemos mapas antiguos. Por mencionar alguno, está el mapa de Peter Graves, que muestra la costa de la Antártida sin hielo, que en la actualidad coincide perfectamente con el mapeo satelital de esa costa bajo el hielo, ya que en la actualidad, amigos, por cierto, hay satélites que ven por debajo del hielo, y ya mapearon la costa y coincide perfectamente con el mapa de Peter Graves. Algunos piensan que es muy probable que en algún momento la Antártica se hallaba donde ahora está la isla de Australia, cuando la Antártida era una isla tropical, y que es esta pirámide negra de Alaska. Un día está bien interesante. Bueno, este ingeniero eléctrico dijo que lo habían reclutado para examinar lo que él llamó la pirámide negra de Alaska, la cual también poseía una antigua fuente tecnológica tecnológica de energía. Bueno, amigos, aquí tenemos dos historias coincidentes que al parecer no tienen que ver entre sí, o a lo mejor sí. En el siguiente video nos tocará hablar un poco de Alaska y el territorio de Yukon o Yukon, y por qué son tan importantes para la élite, y qué es lo que realmente hay ahí, porque es muy misterioso el territorio de Yukon y Alaska. Sobre todo sabemos de las desapariciones de personas por aquellos lugares. Además, como le digo, son lugares pero muy misteriosos. También, amigos, la Webbot predijo que no solo se redescubriría esa fuente de energía, sino que también esa fuente sería de riqueza para En el año 2016, el año pasado, tuvimos una caravana de varias celebridades muy importantes visitando a la Antártida. John Kerry fue el día de las elecciones de Estados Unidos, al parecer un día donde supuestamente nadie lo notaría, según él, pero ya vimos que todo el mundo se dio cuenta. Se dice que el Papa Francisco, después de visitar la Patagonia, en lugar de regresar al Vaticano, a Italia, supuestamente voló a la Antártida sin decírselo a nadie. Vladimir Putin, Buzz Aldrin y hasta gente de algunas de las